Nuestro invitado colaboró con Televisa por más de 23 años como corresponsal, como periodista, como productor, como investigador. Ha cubierto eventos de muchísima trascendencia, tanto internacional como locales. Para hablarnos hoy de México y sus retos hacia el siglo XXI, vamos a darle la bienvenida a un gran intelectual, a un gran periodista, el señor Leonardo Kurchenko. También están muy prendidos, oigan, decían que les dieron de desayunar. ¿Así es todos los días aquí? ¿O es el signo característico de esta corporación? ¿Practican coreografías? Desde luego, muy bien, excelente. Muy buen día a todos, gracias por la invitación, muchas gracias a Disney, felicidades por el evento. Entiendo que estuvieron por aquí algunos colegas de Peluca Verde el día de ayer. ¿Vino de Peluca Verde? No, ¿verdad? Súper fresa, caray. La verdad es que luego, frente a foros así muy serios, se pone muy formal. Yo les vengo a hablar de cosas, espero, positivas y halagüeñas y que traigan buenas noticias y buenos mensajes para todos ustedes. Y tienen que ver con México y con lo que está pasando en nuestro país. Estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles, momentos de transición y de cambio, que siempre trae el cambio una serie de inestabilidades. Los cambios no se dan de forma uniforme, no se dan de forma que permite controlar todas las variables y mantener una estabilidad. Los cambios tienen baches, tienen huecos, tienen caídas de repente y tienen un montón de momentos de selección, de tomar decisiones. Toda decisión implica una renuncia y estamos justamente en México en ese momento delicado y difícil, donde tenemos que elegir una serie de cosas para nuestro futuro y donde tenemos que renunciar a otras que venimos cargando del pasado, y eso generalmente provoca momentos de choque y de confrontación ideológica, política, económica y de muchos tipos. Esta mañana solamente, y así ese es un vicio del oficio, no lo puedo corregir, perdón, hay 6 estaciones de metro bloqueadas en estos momentos en la Ciudad de México. Está bloqueado el Boulevard del Aeropuerto, está bloqueado el acceso a la Terminal 2. Espero que no tengan que tomar un vuelo el día de hoy, porque se van a tener que quedar aquí en el Wesley, y no es comercial, pero no van a poder tener acceso porque está complicada. Los señores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están demandando y exigiendo que los reciba el secretario de Gobernación en persona y que los reciba incluso el presidente de la República. Así es que bueno, ese es el inicio de la mañana de hoy, martes, así empieza. El día de mañana se conmemora un aniversario, ¿sabe cuál es? 2 de octubre, no se olviden, ¿no es cierto? Bueno, el 2 de octubre se conmemora nada más ahora el 45 aniversario de los hechos de Tlatelolco. Algunos le llaman la matanza de Tlatelolco, otros la confrontación en Tlatelolco. El hecho es que mañana se cumplen 45 años y el gobierno capitalino está muy preocupado porque espera la natural, tradicional y consuetudinaria marcha que conmemora esos hechos sangrientos a finales de los 60s, a lo que se sumará, se presumen, nuevamente los grupos que hoy están en contra de las reformas y en contra del cambio. Así es que lo comparto con ustedes porque el día de mañana va a ser un día nuevamente difícil en la Ciudad de México y será importante que todos tomemos precauciones y prevenciones. Yo les vengo a hablar de esto que ven ustedes aquí y que es México en el cambio y México en el siglo XXI. Les puse aquí una colección de historiadores. Heródoto, don Daniel Cosío Villegas, que es el padre fíjense que don Daniel funda la Facultad de Economía en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él había estudiado historia y se convierte luego en un intelectual importantísimo. Es el primero que escribe a finales de los 40s y 50s el gran libro sobre el presidencialismo mexicano. Es un personaje importante que funda la Facultad de Economía.
Héctor Aguilar Camino, un historiador y escritor brillante, destacado, reconocido por todos, Enrique Krause. Estos señores historiadores, cuando hablamos de coyuntura, cuando hablamos de un momento de cambio y de transformación, lo tratamos de entender de la siguiente manera. Hay elementos detonadores de ese cambio, momentos que reunidos en conjunto, que concatenados, enlazados, relacionados, producen cambios en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Cuando se juntan esos elementos, los señores historiadores dicen que se da una coyuntura. Cuando coinciden una serie de elementos en lo social, en lo político, en lo económico. Es decir, ¿qué pasó hace 2 años en la primavera árabe, allá al norte de África y en estos países? Bueno, coinciden una serie de elementos. Coincide un hartazgo por el régimen dictatorial de Hosni Mubarak en Egipto. Coincide un sentimiento de cambio y de empuje, sobre todo en los sectores jóvenes y en las clases medias, que se dan cita en una plaza, en la plaza Tahrir, en el Cairo, y a partir del uso de dispositivos móviles empiezan a enviar mensajes y a movilizar a la gente. Coincide eso, coincide un momento de cambio en Europa, donde le retiran un poco el apoyo a Mubarak. Coinciden una serie de cosas y por eso es viable que se dé la gran coyuntura. Y luego pasa en Libia con la caída de Gaddafi, y luego pasa otra serie de cambios en Marruecos y en otras partes. Hoy Siria, que se ha resistido enormemente a la caída del régimen de Bashar el-Assad, está provocando esta terrible confrontación, una guerra civil sangrienta. Aquí tenemos una gran confrontación de grupos económicos y de grupos empresariales y corporativos que quieren cosas distintas, ¿no? Que quieren unos acceso y derecho para procesar información, datos, para transmitirlos, para hacer cosas, y son 2 terrenos donde, y esto es importante entenderlo, porque la tecnología nos ha llevado a esto. Es decir, cuando la tecnología permite que la compresión de señales y la compresión digital logre que en un solo cable y en una línea que tú tienes en tu casa y que usualmente tenías el teléfono, bueno, por esa misma línea hoy recibas muchas más cosas. Y no solamente tengas de internet, voz, datos, video, sino que además por esa misma línea recibas televisión. Cuando la tecnología permite esto, y esto es un desarrollo que viene de finales de los 90 para acá, entonces estos emporios inevitablemente tienen que competir. Porque unos tenían telefonía, unos tenían teléfonos y otros tenían televisión, y de repente se encuentran con que están compitiendo en el mismo terreno. Era inevitable. Hoy este grupo, al que yo pertenecí tantos años, ya tiene todo, tiene lo que se llama el cuádruple play, tiene televisión, tiene internet, tiene voz, datos, video, y además tiene telefonía, ya tiene inversiones en telefonía, no solamente en la alianza con esto, sino tenía otra telefonía en el centro de la República Mexicana que se llama Vestel, una compañía de telefonía fija. Y estos señores de acá, que han tenido telefonía fija y móvil desde los últimos 15 años, un poco más, bueno, de repente empezaron también a producir televisión en línea, televisión por internet, y hoy están compitiendo. ¿A qué aspiran? La reforma aprobada ya, fíjense lo interesante de esto, el PRI, el PAN y el PRD le dicen al PRI, a ver, vamos a ver si vas en serio, vamos a ver si de verdad esta agenda de reformas es verdaderamente auténtica, honesta y quiere lograr todos esos cambios. Si es que primero vamos a pasar la de telecomunicaciones. Como ustedes saben, muchos acusan a que el actual residente de Los Pinos tuvo una relación cercana con este grupo, apoyo, promoción, imagen, pantalla, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los señores partidos de oposición le dicen, a ver si vas en serio, vamos a legislar donde veamos que afectas los intereses de este grupo. ¿Me explico? Esa fue como la primera prueba, y la reforma, como ustedes saben, plantea la concesión de 2 cadenas nacionales de televisión abierta, de televisión no por cable, no por Sky, no por ninguno de los servicios de televisión cerrada, sino de televisión abierta. Y se aprobó.
En enero van a salir a la concesión este concurso. Ayer tuvieron aquí a un representante de un medio de comunicación, a don Francisco Ibarra del Grupo ASIR. Va a haber muchos tiradores que van a esperar obtener estas concesiones. Estos dos gigantes están impedidos de hacerlo porque ya tienen televisión. Entonces seguramente vamos a ver la apuesta de este otro y vamos a ver cómo se da. Esa es la primera reforma de telecomunicaciones y después vienen otras muy importantes: la fiscal, la hacendaria, la energética, la política. Acaba de pasar la financiera, que le pone candados a los gobiernos de los estados para que no cometan el endeudamiento y la torpeza y el dispendio que hemos visto en muchos estados de la República en los últimos años. Solamente les mando datos rápido, no los voy a aburrir en esta mañana tan jubilosa. Coahuila, ¿saben quién era gobernador ahí? Moreira. ¿Dónde está ese señor hoy? En Madrid, paseando. Dejó una deuda de 32,000 millones de pesos. Michoacán, el señor Godoy dejó una deuda de 34,000 millones de pesos. Chiapas, Juan Sabines, esa no se sabe todavía porque está medio escondida, y su sucesor, Manuel Velasco, no la ha querido hacer muy pública, ese nada más dejó 42,000 millones de pesos. Es decir, cuando se da, señoras y señores, esta transición democrática, el PRI sale del poder, llega el PAN y desaparece esta figura omnipoderosa y todo presente que era el presidente de la República en los tiempos priistas. Los gobernadores crecen y ocupan una escena política importante y se convierten, a principios de la década pasada se decía que eran los virreyes del país. Tienen que parar porque no hay suficiente energía eléctrica, es decir, es un problema real. Bueno, no lo hemos querido resolver de fondo en este país porque los partidos se avientan la bolita unos a otros. Bueno, así es, esa es la historia de la eléctrica, por lo menos. Hoy la energética, y les digo rápidamente esto, antes de llegar a las preguntas. Si alguien les viene a decir, porque ahí están afuera, hay unos spots en radio de el PT. El PT saca unos spots en radio que dice que no te roben tu petróleo, que no te roben tu patrimonio, porque van a costar más caras las gasolinas y los plásticos y las llantas y no sé qué tantas cosas. Eso es una falacia, señoras y señores. En todo el mundo ha pasado una reforma energética, en todo el mundo ha pasado una reforma energética, en todo el mundo se han reestructurado los sistemas de exploración, producción, extracción, distribución de combustibles, porque solos no tenemos la tecnología, no tenemos el know-how. Aunque Andrés Manuel vaya diciendo por las calles que nos quieren robar lo nuestro, bueno, entonces esto es bien fácil. Preferimos el 100% de nada que está ahí guardado en el fondo del Golfo de México, ¿no? A ver si cuando realmente ya nos decidamos a entrar todavía nos encontramos algo, porque yo no creo que los gringos estén de brazos cruzados, ¿eh? Pero bueno, preferimos el 100% de nada al 80% de algo, ¿no? De traer un socio y de decir, oye, métete, échate un clavado, conecta ahí unos ductos, vamos a sacarlo y aquí cuando salga pues nos lo repartimos. Es decir, como es la alianza de cualquier negocio en cualquier sector. Aquí no, que sea todo nuestro, pero ahí está guardado porque no lo puedo sacar. Más o menos así es la cosa. Es decir, a lo mejor Vicente Fox quiso hacer muchas cosas, o a lo mejor Felipe Calderón quiso hacer muchas cosas, pero cuando el entorno internacional, económico, político no te lo permite, es muy difícil que lo puedas hacer tú solo, mediante el cual la producción, generación y abastecimiento de energía eléctrica en la República Mexicana era insuficiente para impulsar el desarrollo. Entonces Zedillo, por ahí del 98, presenta al Congreso un proyecto de reforma energética centrado, no tocaba el petróleo, sí un poco el gas, porque el gas abastece estaciones eléctricas, ustedes saben, ¿verdad? Sí, eso pensé. Y entonces proponía cambiar el sistema de la Comisión Federal de Electricidad. El PAN, que en ese momento era mayoría en el Congreso, le rechaza la reforma al presidente Zedillo y ya, se acaba el sexenio, se van a su casa. Viene el botudo de Guanajuato, ustedes lo recordarán. Bueno, son muy jóvenes, los veo muy jóvenes. Hay honrosas excepciones, no voy a señalar a nadie, por supuesto, pero métete, échate un clavado,
conectan unos ductos, vamos a sacarlo y aquí cuando salga pues nos lo repartimos. Es decir, como es la alianza de cualquier negocio, en cualquier sector, aquí no, que sea todo nuestro, pero ahí está guardado y no lo puedo sacar. Más o menos así es la cosa. Bueno, el cambio. La gestión del cambio se hace a partir de estos elementos de información, de capacitación, de trabajo grupal, de liderazgo. Eso es lo que está pasando hoy en México, señoras y señores. Todos estos elementos de cambio y de transformación están provocando, vean ustedes, nada más vean qué tanto ha cambiado la vida. Bueno, la tecnología, todos estamos perfectamente conscientes. Matrimonio en los Estados Unidos en los últimos 6 años se conocieron por internet. Y es una estadística que va en ascenso, es decir, se calcula que en 2 años más, arriba del 30% de los que se casen en Estados Unidos se habrán conocido en internet. ¿No es impresionante? O sea, ustedes todavía echaban novio, pues, iban a la Alameda. Los gringos, que son obsesivos de medirlo todo, hoy sabemos que esas parejas duran entre 14 y 17 meses, ¿no? La tecnología es fundamental para entender la vida en el siglo XXI. Y no solamente porque traigamos aparatitos y enviemos mensajes y consultemos cosas, sino que forma parte de la vida. ¿Cuántos de ustedes hacen parte de su trabajo en su casa, por ejemplo? Levanten la mano. Muchos. Cuando yo estaba en la universidad, y no hace tanto, tampoco crean que hace tanto tiempo, estaba en la universidad, decía, la gente va a trabajar en su casa. Y nosotros decíamos, puta, este güey está loco, ¿no? O sea, ¿quién va a trabajar? ¿Quién te va a pagar porque trabajas en tu casa? Bueno, hoy es una realidad. Hoy la tecnología te permite hacer muchas tareas y muchas cosas desde tu casa y evitar los traslados, el gasto de energía, enfrentar los bloqueos y las marchas y todas estas cosas. Lo que vamos a vivir en el siglo XXI tiene que ver con conectar con personas, con saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, hacia dónde perfilan sus preferencias, dónde están sus hábitos. Hacia allá vamos, me parece. Por eso estos ejes que están aquí, la educación, la tecnología, el servicio personal, fíjense ustedes cómo cada uno de estos servicios masivos trata de, como dicen, de customizar, de perfilar claramente perfiles y preferencias muy específicos. Hacia allá está yendo el perfil. La mercadotecnia del siglo XXI nos habla de engagement y de la construcción de vínculos y de compromisos. México en el siglo XXI, algunos pronósticos señalan que para el 2030 nosotros tendremos que ser la 7ª economía del planeta, ojalá y lo logremos. Para el 2050 tendríamos que estar en las primeras 5 economías del mundo. Esos son los pronósticos de algunos especialistas. Si pasan las reformas completas, la energética, la política, la fiscal, la financiera, debiéramos lograr estas cosas. Hoy se habla mucho más de visión, de planeación y de planeación estratégica. ¿Y por qué les digo esto? Porque los gobiernos anteriores pensaban en el futuro inmediato, pensaban en lo que estaba en los siguientes 6 años, y eso no da eso no da cambios. Está en un momento de cambio, de transición esencial, vital. Buena parte de la energía está depositada lamentablemente en el Congreso, está depositada ahí en los partidos, y eso siempre nos produce dudas e inquietudes. Vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre, y luego pues vamos a ver osos con todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por compartirnos en nombre de Walt Disney Company. Dar este reconocimiento, muchísimas gracias, porque aparte de hacer muñequitos, también traemos personalidades como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Siempre quise tener un de estos programas en la oficina. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Había yo dejado unos momentos, al final nos quedan unos 10, 8 minutos
por si hay preguntas o por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna inquietud. Allá atrás hay una mano, creo que hay micrófonos por ahí y con todo gusto respondo a sus inquietudes si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias a Disney, muchas gracias al ratón Miguelito, ¿verdad? Mauricio, muchas gracias, muy gentil por la invitación y por venir. Adelante. Buenos días, Leonardo. Una pregunta, dado lo que está pasando ayer en Estados Unidos con Obama, que el presupuesto lo acaban de disparar, ¿cómo ves tú que esto puede afectar a México y obviamente qué implicaciones va a tener más adelante? Gracias. Fíjate que la última vez que que esto sucedió, que fue en enero de 1996, lo platicábamos ahorita antes de entrar, yo era corresponsal en Washington y me tocó cubrirlo. Bill Clinton, que es ciertamente uno de los políticos más sólidos y mejor preparados en la historia política de los Estados Unidos, con una gran habilidad, ese cuate hace lo siguiente, o sea, el presupuesto no se aprueba, la Constitución y la ley en Estados Unidos dice que en automático, si el presupuesto no está aprobado, tienen que parar las agencias gubernamentales, lo que estamos viviendo ya en estos momentos hoy. Y lo que hace Clinton es, o sea, parar significa cerrar las oficinas, ¿eh? O sea, yo vivía en Washington en ese momento y 2 días no hubo luz eléctrica, ¿no? Y tú dices, esto en la primera potencia del mundo es algo impensable, ¿no? Sucedió, yo estuve ahí. Bueno, Clinton llama a la Casa Blanca y se encierran, hace una encerrona en un salón de conferencias con los líderes republicanos del Congreso, que eran opositores a él, y con los líderes de los partidos. Y saca los medios, muy importante esto. Los medios muchas veces estorbamos terriblemente y damos lata y somos estorbosos porque hacemos la pregunta incómoda. Los políticos quieren salir en los medios nada más para salir bonitos, para salir bien, para decir cosas brillantes. Pobrecitos, no saben la cantidad de veces que las ensayan. Pero bueno, entonces saca los medios y negocia en corto con ellos, negocia con los líderes republicanos en el Congreso y logran un acuerdo histórico, que es no solamente reducir el déficit, cambiar la ley, hacer un programa de ajuste fiscal, sino que llegar al año 2000 con déficit cero en el presupuesto de los Estados Unidos. Y se logró. Es decir, ese acuerdo del 96, cuando se paró el gobierno, es fundamental y trascendente históricamente, porque llegan al 2000, cuando Clinton entrega la presidencia al palurdo de George Bush, que lo sucedió. La deuda interna de los Estados Unidos era de 0. Era la posición económica más fuerte que ha tenido Estados Unidos en todo el siglo XX, ¿no? No debían nada y tenía un superávit como de 600,000 millones de dólares, que para Estados Unidos es una babosada, pero ahí tienes como un poquito de caja, ¿no? para hacer algunos gastos. Pero lo importante es que no debía nada. Luego Bush le dio en la torre con las guerras y las invasiones, y vean hoy el déficit de los Estados Unidos, que es de como de no sé cuántos trillones de dólares, le dio en la torre a la economía. Y con esa pues nos llevó a muchos entre las patas. Pero ¿qué consecuencias tiene lo que está pasando hoy? Uno, es un chantaje político de los republicanos, obligarlo a echar para atrás su reforma de salud en aras de en aras de echar a andar el presupuesto. Es decir, lo están poniendo contra la pared. Es lo mismo que está tratando de hacer la coordinadora: o me dejas mi sistema de privilegios o te arruino la Ciudad de México, y en esas estamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pronósticos? Uno, que construyan un acuerdo. Esto va a durar 48 horas más o menos. Los gringos no son tontos y saben del daño que esto puede tener económicamente. ¿Qué podría pasar a México si esto se extiende? Sí, podríamos tener daños. Nosotros no le vendemos al gobierno gringo. Engañados por los medios, o sacan esas telenovelas light de lo que pudiera ser la vida económica de este país. Y ahora que pudieras tener una independencia, porque comúnmente los medios tienen su sesgo, ¿cuál es el compromiso que desde tu perspectiva estás mirando? ¿Alguien va a tener la energía para poder enjuiciar y decir en un foro abierto cómo son las cosas en este país? Muchas gracias, te agradezco tu pregunta. En efecto, los medios tienen perfiles y políticas editoriales, todos, no solamente los de la tele, lo tienen los periódicos impresos, lo tienen la radio, todos los periódicos, todos los medios informativos tienen un perfil y un perfil editorial y una política editorial. Yo hoy escribo en El Financiero,
hago un programa de radio en W Radio y haré muy pronto algo con Bloomberg y con el Financiero Television próximamente. El escenario de los medios en los últimos 15 años en México ha cambiado brutalmente. Muchos de ustedes no lo saben porque son muy jóvenes. En 1980 era prácticamente imposible, ¿no? Leer una crítica al presidente de la República, leer una crítica a la Iglesia Católica, leer una crítica al ejército mexicano, al desempeño de soldados, a las acusaciones porque unos soldados violaron a una indígena. Eso era impensable. Entonces, yo te diría, los medios han experimentado su propio camino de evolución y de transparencia. Hoy tenemos en México mucho mejores medios que lo que teníamos hace 20 años. Tenemos medios más plurales, más abiertos, más críticos, más competitivos. Esto es muy importante. Antes había un gran monopolio mediático. Hoy tenemos mucha oferta mediática y tienes canales de un tipo y de otro y periódicos de un tipo y de otro, y eso abre el panorama y te permite leer y ver diferentes cosas. Era muy difícil hace 20 años tener en un mismo periódico una pluma de derecha y una de izquierda y una de centro eso era muy complejo. Hoy existe prácticamente en todos. Todos tienen analistas y editorialistas que se inclinan de una forma y que piensan de otra. Entonces hoy tenemos mejores medios. Ahora, los medios mienten, los medios manipulan la realidad. Yo pondría esto entrecomillado. Los medios tienen intereses y tienen una agenda mediática y editorial, eso es cierto. Pero de ahí a que manipulen la realidad y nos oculten las cosas, esto es una exageración. No es así, porque un medio no lo dice. El problema en los medios desde dentro es que cuando el jefe te dice, a ver, eso no lo vamos a sacar por alguna cosa, el otro medio lo saca. ¿Me entiendes? Es decir, esto ya no lo para nadie. Si tú no estás hasta adelante en la cobertura informativa y noticiosa, vas a perder radioescuchas, televidentes, lectores, porque lo va a hacer la competencia. Entonces te tienes que poner al día. Y un elemento adicional, las redes sociales. Hoy los medios convencionales de comunicación se alimentan en buena medida de lo que vienen en las redes, de lo que trae el Facebook, de lo que trae el Twitter, de lo que trae el Internet, de lo que traen muchos estos otros instrumentos. Eso antes no pasaba. Es decir, a lo mejor la hija del procurador del medio ambiente, es el de la Profepa, creo. No es del medio ambiente, es del consumidor, de la Profeco. Pudo cometer ese exceso, como conocimos muchos a políticos, a hijos de políticos juniors en el pasado, y no pasaba nada, ¿no? Porque si alguien quería publicarlo, se acallaba de inmediato. ¿Ven lo que pasó con las redes, no? O sea, en 48 horas, en que publican a la Lady Profeco esto en un acto absoluto de prepotencia, a su papá le cuesta el puesto, pierde la chamba, ¿no? Y hacen una reestructura, es decir, eso antes no sucedía, ¿no? El fútbol mexicano me parece de octavo nivel, ¿no? De noveno, me parece malísimo. Y creo que el gran daño al fútbol mexicano son los dueños de los equipos en este país, que lo han hecho pedazos, porque en vez de construir equipos que den un rendimiento deportivo, hago corredoras de jugadores, ¿no? Es decir, te compro en 100 pesos allá afuera, vengo, te elevo y aquí te vendo en 250. Esos son buena parte de los equipos de fútbol en México. No tengo afiliación política, alucino a todos, los conozco a muchos porque los he entrevistado, y la semejanza entre políticos, ustedes se irían de espaldas, ¿no? Todos son iguales, hombre. Y nosotros pensamos, o nosotros creíamos hace 12 o 13 años en este país, que los de un color iban a ser diferentes a los de otro, y que unos eran honestos y los otros eran unos tranzas. Les tengo noticias, todos son iguales. Todos quieren el poder, es decir, a lo mejor, y hago votos de esperanza, porque tengamos gente más profesional, ¿no? Y que tengamos gente mucho más honesta y gente mucho más apegada a un compromiso social y ciudadano, ¿no? Pero cuando tú los ves en ejercicio, se parecen tanto, ¿no? Son tan semejantes. Tú dices, en la Ciudad de México, ¿no? Y tú ves, bueno, es que los de la delegación del PAN funcionan de una forma y los de la delegación del PRD funcionan en otra. En todas hay corrupción y eso es lamentable, ¿no? Entonces no tengo afiliación política, creo que los políticos son en esencia muy semejantes unos de otros.